Amado Padre Celestial, aquí delante de tu presencia, este remanente busca palabra de Dios y esta tu sierva, Padre, se humilla delante de ti. Reconoce, Padre, que tú eres el río de agua viva. Reconoce, Padre, que las palabras que traen vida son tus palabras. Que el suministro, Padre, por el cual las palabras descienden no es tan relevante, que es solamente vaso de barro, pero lo que sale, Padre amado, que tú pones, es aquello que vivifica, es aquello que santifica, es aquello, Padre, que restaura, es aquello que sana. Padre, glorifícate en esta hora y tu espíritu se mueva con libertad, trabajando, Padre, no solamente en las vidas de los que oyen, sino en esta tu sierva, Padre glorioso. Tu palabra que es viva y es eficaz, corte en cada uno de nosotros lo que a ti no te agrada. Tu palabra que es viva y es eficaz, trabaje en cada uno de los que aquí está, y que cada corazón, Padre, con mansedumbre reciba tu palabra, reconociendo, Padre, que es tu palabra, y que el espíritu de cada uno de nosotros necesita de tu palabra para tener vida. En el nombre de Jesús, en tus manos me encomiendo. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si no fuera por su misericordia, ninguno de los que aquí estaría. Yo no estaría en este lugar. ¿Sabes? No existe una justicia personal en la que podamos fundamentar una trayectoria de vida en Cristo. La única manera de poder tener una vida en Cristo es bajo el fundamento de la cruz, es bajo el derramamiento de su sangre, derramada en la cruz como un sacrificio perfecto. Porque todos los demás sacrificios no llegaban a satisfacer, no llegaban al nivel de poder limpiarnos, solamente nos cubría. ¿Sabes? Pensaba yo y meditaba que en los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, se ofrecían holocaustos y se traía incienso para poder perfumar. Y sabes, los sacerdotes antes de entrar tenían que prender el incienso, tenían que tener perfumado el lugar para poder ser agradables. Y tú vas a ver a lo largo de la Biblia esta metáfora: incienso agradable, libación. Y pensaba yo que después de que vino Cristo, que fue un sacrificio perfecto, todo aquello que era sombra de lo que habría de venir y que ahora se convirtió en sustancia en Jesús, también se convirtió en nosotros en una forma, en una realidad, en una evidencia. Y es que nosotros ya no traemos delante de Él un incienso que armamos. No traemos diferentes aromas. Pero cada uno de nosotros se presenta delante de Dios como un incienso, se presenta como un aroma. Porque Dios no nos dio sentido simplemente para que sintiéramos y la carne se satisfaciera, porque dice que fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Así que Dios también siente. Él siente, tiene olfato, Él puede ver, tiene ojos. Él puede hablar, Él puede escuchar, Él puede tocar. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él tiene sentidos como nos dio sentido a nosotros. Él percibe como nosotros percibimos. La diferencia está en que nosotros tenemos un entendimiento bajo conceptos terrenales que no nos permiten recibir una correcta interpretación de esas percepciones. Pero Él es santo. Así que Él no tiene variaciones de interpretación. Él percibe con completa plenitud de conocimiento. Aleluya. Así que cada uno de nosotros, cuando se presenta delante de Dios, se presenta delante de Dios también como un incienso, se presenta como un aroma diferencial. Tu aroma no es igual al aroma de los demás. Si tú estás en pecado, tu aroma no es agradable. Pero si tú estás en santidad,
y te acercas delante de Dios. Tú te presentas en adoración, pero tu cercanía delante de Dios ya es un aroma, ¿sabes? Que Él puede percibir. Tu arrepentimiento es un aroma que Él puede percibir. Y no es igual al aroma de los demás, es distinto. Por eso Él te reconoce, por eso tu nombre no es igual al nombre de otro. Por eso Él trata contigo y te procesa a ti de una manera diferente. Por eso es que tú no te puedes comparar con otro, porque por más que te compares, Dios no tratará igual contigo, no te procesará igual que a los demás. Tú no estás llamado al mismo llamado de los demás. Tú no tienes el mismo propósito que tienen todos los demás, aunque tenemos un propósito en común como hijos de Dios. No todos tienen el mismo llamado, ni tienen los mismos dones, ni los mismos talentos. Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que debemos traer esa adoración y ese incienso delante de Dios. Un incienso puro. Mira, David también pecó. Pero David se humillaba y él se arrepentía. Así que el aroma que percibía a Dios no era el aroma de su pecado, sino de su arrepentimiento. Y creo que a veces llegamos delante de la presencia de Dios y tenemos demasiadas palabras. Palabras que no podemos vivir porque la palabra de Dios es viva, fue hecha para ser vivida, no fue hecha para ser solamente hablada, solamente escuchada, solamente memorizada, fue creada, fue diseñada, fue emitida por Dios para ser vivida. Amén. Es que su palabra no es solo viva para que nos vivifique, sino para que nosotros vivamos en ella, por ella. Y yo te comparto esto porque, ¿sabes? Justo la canción con la que estábamos ministrando, habla de esta constante lucha que hay en cada uno de nosotros. Pero también hay una decisión que cada uno de nosotros tomamos en cada día y a cada instante. Tal vez tú piensas que la decisión la tomaste a la mañana cuando tú te despertaste y decidiste buscar a Dios. No sé, esa es una de las tantas que tomarás a lo largo del día. Desde el pensamiento que se instauró en tu mente y no era agradable delante de Dios y tú pudiste reconocerlo y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, hasta el pensamiento que dejaste que perseverara y dejó de ser un pensamiento para ser un esquema completo de contenido y conocimiento. Cada una de ellas una decisión. Y llegamos delante de Dios y le decimos: yo quiero ser una ofrenda agradable, yo quiero traer delante de ti un incienso, algo que perfume tu trono. Como si pudiéramos hacer como en el Antiguo Testamento y juntar un par de perfumes que cubran nuestros pecados. Porque ¿sabes qué hacía el incienso antes? Cubría otros olores, cubría otros aromas. Subía. Era necesario que subiera ese humo, que los cubriera. Y a veces estamos cargándonos de muchos perfumes delante de la presencia de Dios y nuestro aroma, estamos tratando de tapar nuestro aroma como Adán se cubrió con hojas de higuera. Y Dios nos está llamando a santidad. Yo hoy quiero ministrarte conforme he sido ministrada y seguiré siendo ministrada, y Dios permita que siga siendo toda mi existencia en esta tierra ministrada por su palabra. Y no pierdas tu herencia. No pierdas tu herencia. Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, habla la palabra del Señor sobre el pecado que estaba escrito en el corazón de Judá. Quiero que tú sepas que cuando Judá
se separó, cuando el reino de Israel se dividió en las 10 tribus de Israel y la tribu de Judá, sobre la cual el trono de David se mantuvo permanentemente, y es aún hoy lo que persiste. Lo que hoy llamamos Israel es justamente la tribu, la descendencia de Judá, porque ciertamente, como la palabra es exacta y es profética, todas las 10 tribus fueron dispersadas a lo largo de toda la tierra. Se mezclaron y se dispersaron. Luego de la cautividad de Israel fueron dispersados, se perdieron. Pero también dice la palabra de Dios que llegará el punto donde a los esparcidos serán vueltos a congregar, y Dios rescatará a su remanente, aunque tenga que mover todos los confines de la tierra. Y tenemos fe en ello, porque es su palabra y su palabra es verdadera. Así que cuando Judá, que era esta tierra amada por Dios, escogida por Dios, la tierra de Judá, fue llevada en cautividad y tú sabes que fue llevada por Babilonia. Y mientras estuvieron allí y padecieron y sufrieron, Dios se mantuvo fiel. Dios se mantuvo fiel. Juicio vino y vino castigo, pero era necesario que ellos entendieran que sus corazones se habían apartado. ¿Sabes? Me di cuenta de esto. En economía hay un término que se utiliza y es el término escasez. Y un producto es más valioso que otro respecto a su cantidad. Mientras más es escaso es un bien, más precio tiene, más valor tiene por causa de que es un bien escaso. Y me di cuenta que el pueblo de Israel se sació y se llenó. Y Dios le bendijo con tanta abundancia que dejó a su Dios. Porque tenía abundancia. Así que lo que era abundante no era apreciado. Y a veces nos pasa a nosotros que decimos, no es que Dios sí está su gracia, está su perdón, puede esperar, pero esto no puede esperar porque tiene tiempo. Esto tiene todavía tiempo. Dios puede esperar. Si me equivoco, Él me va a perdonar. Si llego más tarde, Él lo va a entender. Porque Él siempre está, Él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin. Así que en nuestra mente pareciera como que es algo que no podemos perder, que eso va a estar siempre. Así que muchas cosas que el mundo trae a nuestra vida con un tiempo y un plazo se convierten en algo a resolver de forma inmediata, pero Dios siempre va a estar. Así que el razonamiento humano determina que es mejor dedicar y resolver lo que es inminente que dedicarle tiempo a aquello que es eterno. Sin entender que Dios es eterno, pero que nuestra vida en la tierra es corta. Que dependiendo de cómo caminemos en este tiempo, también trascenderemos a una eternidad en la presencia de Dios o lejos de su amor. Y es ahí el problema. Cuando no estamos viendo que nuestro tiempo es corto y que dependiendo de ese tiempo es el valor que tenemos que darle a las cosas. Y estamos enfocados en aspectos más terrenales, como estuvo el pueblo de Israel cuando se llenó de abundancia, se llenó de bendición. Dios le dio todo lo que le había prometido, se lo entregó todo, le dio casas. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra que Dios le había prometido darle, dice que ya habían casas, ya habían huertos, ya habían ganados, estaba todo cultivado. Dice que ustedes comieron lo que ustedes no sembraron, vivieron en casas que ustedes no edificaron. Así que estaban cómodos. Había que buscar algo. Y sabes, se volvieron tras la idolatría.
Amaron más sus pensamientos que los pensamientos de Dios. Gustaron más los frutos de la tierra que el maná que descendió del cielo. Prefirieron las llanuras antes que la lluvia que descendía del cielo, la temprana y la tardía, que descendía desde el monte de Sión y descendía y alimentaba los ríos hacia abajo. Prefirieron las llanuras antes que los montes. Se volvieron tras el espectáculo de ídolos paganos antes que a la santidad de Jehová y a los sacramentos y mandamientos que Dios estableció. Porque, ¿sabes? Se veía más opulente el sacrificio al otro Dios. Aquellos tenían fuego, lloraban, tenían luces, hacían aparentes milagros. Eso era llamativo. ¿Y sabes por qué era llamativo? Porque pues movía las emociones, pues le hacía vibrar, les erizaba la piel. Así que eso era real para sus percepciones, era real para sus sentimientos, era real. Pero cuando llegaban delante de Dios y no encontraban una respuesta emocional, entonces determinaban que Dios no los había escuchado. Así que era mejor atender a los ídolos paganos. Como hoy hacen las iglesias, es mejor el espectáculo en el púlpito, aunque esté cargado de pecado. Porque te hace sentir. Pero no te hace vivir. Porque te vas emocionado, pero no te vas cambiado ni transformado. Antes que el púlpito, donde tal vez la administración no es tan emocional. Tal vez el sonido de la batería no te hace... No sientes el golpe de sus vibraciones en tu cuerpo cuando aquel baterista toca. Tal vez la palabra del que está compartiendo y ministrando la palabra de Dios no te estremece, no te hace llorar, porque te está confrontando. Y tú estás mirando para todos lados diciendo esa palabra es para otro, como si Dios no estuviera tratando contigo, porque algo está tratando contigo. El espectáculo se volvió más importante que al Dios al que servimos. Y sabes, hoy tenemos una iglesia que perdió la herencia. Una iglesia que se sació de las bendiciones de Dios y dejó a su Dios. Porque eran más importantes las bendiciones que aquel que enviaba la lluvia temprana y la tardía. Era más importante saciarse. Era más importante que aquel que daba semilla al que siembra y pan al que come. Era más importante el río del que fluían las aguas que estar en los atrios de Jehová, donde éramos saciados, que esperar que la roca en medio del desierto fluya agua. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. No fue el diablo el que lo llevó al desierto. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido llevados al desierto, pero nos las pasamos corriendo a Egipto una y otra vez y diciendo, recuerdo las ollas de comida que comía en Egipto, recuerdo el agua que bebía en Egipto, pero no recuerdas el látigo ni la enfermedad, no recuerdas la muerte que te rodeaba ni la depresión. Eso no lo recuerdas, solo recuerdas de Egipto lo bueno. Pero cuando estás con Dios solo piensas que estás en medio de un desierto, no en el Dios que puede abrir ríos en medio del desierto, no en el que hace fluir agua de una roca, no en el que hace descender maná del cielo. Tú no piensas en él, estás viendo el desierto. Y mientras veas el desierto se está perdiendo tu heredad. Estás dejando pasar todo lo que Dios tiene para darte, porque estás enfocado en el desierto, estás tocando la tierra y estás diciendo esto es todo lo que Dios me ha dado. Y yo voy a decirte algo. Hemos perdido la visión. Porque quien pierde la herencia perdió la visión.
los hijos de Elí perdieron la visión, perdieron su herencia y fueron arrebatados de aquello que le había sido dado perpetuo. ¿Sabes por qué? Porque perdieron la visión, perdieron la herencia. ¿Sabes lo que Dios le dijo a Abraham? Mira, Abraham, yo te voy a dar como las estrellas del cielo y como la arena del mar tu descendencia. Y hizo que viera y tuvo una visión. Y aunque ya era grande y aún no había tenido Sara a Isaac, aún así tenía una visión. Mientras permaneció en la visión, Abraham siguió intentando una y otra vez. Pudo haberse estancado y haber dicho, ¿quién me ha de heredar? Pero ¿sabes qué dijo? Yo tengo que seguir conquistando. Y quiero que tú sepas que todos los altares que levantó y por todos los lugares que estuvo Abraham marcaron el límite de la tierra que Dios le prometió. ¿Tú creías que Abraham estaba simplemente divagando, que iba de un lado al otro así porque sí? Pues no. ¿Sabes qué? Dios le dijo, tierra prometida yo te he dado. Yo te la he prometido donde fluye leche y miel. Así que ¿sabes lo que hizo Abraham? En vez de creer que estaba perdiendo tiempo, en vez de quedarse en el molde, quietito, tranquilito y cómodo, dijo, aún yo no tengo a Isaac, aún yo no he visto el que ha de heredarme, pero yo voy a extender la heredad. Así que mientras él iba, levantaba un altar, y donde levantaba un altar marcaba el límite de su heredad. Isaac no había nacido, pero le estaba ensanchando la heredad. Porque alguien había de heredarle, porque sabes que él tenía una visión. No podía quedarse corto. Él miraba la tierra y miraba los cielos y dice, aún esta tierra es corta. Se extendía. Altar, límite de mi tierra. Y miraba los cielos y decía, esta tierra aún es corta. Y se movía y establecía otro altar, otro límite de la tierra. Y miraba los cielos y decía, otra vez, esta tierra es corta para la descendencia que Dios me dará. Y se seguía moviendo. Porque, sabes, él tenía una visión y él tenía una herencia. Y él tenía que heredar sobre su hijo una tierra que correspondiera a esa descendencia. Y yo voy a decirte algo. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, y quiero leerlo. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a este pueblo? Se volvieron. Desde Abraham prometí y hice que Abraham estableciera los límites de su heredad. Prometí tierra y les di tierra, tierra que fluye leche y miel. Y sabes, Dios no utiliza palabras a la ligera, porque para producir leche necesitaba ganado. Así que Dios les estaba diciendo, si fluye leche y miel, entonces va a haber grandes extensiones cubiertas de animales que yo les voy a dar. Les daré tierra donde fluye leche, pero también donde fluye miel, porque donde hay miel hay abejas, y hay abejas donde hay árboles que fructifican. Dios estaba dando una promesa que si tú comienzas a decodificarla, te vas a ir dando cuenta cuánto Dios le prometió a su pueblo y cuánto Dios les entregó. La canción que se estaba ministrando
cuando dice, yo tengo que escoger entre lo que la tierra me puede entregar y lo que el cielo me puede conceder. Y hay una diferencia abismal en lo que a mí me puede ofrecer la tierra y lo que me puede conceder el cielo. Porque lo que está en el cielo me pertenece por herencia. Dios me lo concede en tiempo, en su tiempo, a su forma y como Él quiere y donde Él quiere. Pero la tierra siempre te está ofreciendo, te está diciendo, mira esta heredad, mira, observa esta heredad, está como que parece mejor, mira que fructifica mejor. Dice que hubo un Lot que Abraham le dio a escoger qué es lo que quieres, y ¿sabes qué escogió? Como que me gustaron las llanuras, acá es menos esfuerzo. Porque mira las aguas cómo corren y la tierra toda está regada sin que yo haga absolutamente nada. Yo simplemente voy a dejar que lo que tenga que crecer de la tierra y eso voy a comer. Pero aparecieron entonces, resultado de aquella gran decisión de Lot, los moabitas y los amonitas. Producto del incesto, producto del pecado, producto de la corrupción, de la perversión, de una Sodoma y una Gomorra que se había cincelado en el corazón aún de sus hijas. Pero un Abraham dijo, déjame el monte entonces, el monte, ahí apartadito el monte, ahí arriba sí hay que subir, tal vez pareciera que no siempre va a llover, pero yo tengo un Dios que a mí me prometió, y Él va a hacer descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, y a mí no me va a hacer faltar nada. Si ya me concedió, escucha, si ya Dios le había concedido a Isaac, aún no lo había visto, pero él tenía esa visión. Si Dios ya le había concedido a Isaac, ¿habría acaso de cambiar lo que Dios le había concedido, aunque aún no lo poseía, por aquello que le estaba ofreciendo la tierra? ¿No es la tierra suya y toda su plenitud? ¿No le pertenece a Dios y todo el mundo y los que en él habitan? ¿Habría de Abraham pelear por una porción de tierra? ¿Habría de Abraham escoger lo fácil cuando todo se le había concedido? Y dice que Abraham escogió el monte. Y sabes, Abraham siempre escogió el monte. Siempre escogió el monte. Y porque Abraham siempre escogió el monte, no importa cuán grande fuera el desierto, allí donde su hijo Isaac hacía un pozo fluía agua. Porque hubo uno que escogió los montes. Su descendencia recibió los pozos de los que fluían agua inagotable. Y sabes, muchos dicen, ¿qué puede hacer mi decisión? ¿En qué puede afectar mi decisión a los demás? Pues dime entonces cómo afectó las decisiones de Abraham a un Isaac, cómo afectó a un Jacob, cómo afectó a un Judá, cómo afectó a las naciones completas con un Jesús. Vete a los libros de los reyes y dime cómo una decisión cortó la casa de Acab hasta lo último. Como una decisión de Elí cortó del sacerdocio todas sus generaciones. Una decisión. Como la decisión de Giezi condenó a la lepra a todos sus hijos. Por los vestidos, por los talentos. La herencia. Pero acá la Biblia dice, está el profeta Jeremías hablando y profetizando de la palabra de Dios, de lo que ha salido de su boca, y dice, y perderás la heredad que yo te di. Perderás la heredad que yo te di. Y fueron transportados a Babilonia, y Dios es tan fiel que siempre levantaba a uno, levantó un Esdras, levantó un Zorobabel, levantó un Daniel, allí en esas tierras, y los mantuvo en santidad. ¿Y sabes por qué? Porque
habían perdido la tierra, pero no habían perdido esos la heredad, porque eran fieles al Dios que los llamó y al Dios que los escogió. Porque tú me vas a decir, vivimos en una tierra que está llena de perversión y llena de maldad, pero yo voy a decirte, hubo un José que se mantuvo fiel, hubo un Daniel que se mantuvo fiel, y era una generación perversa, y era una generación adúltera, pero ellos se mantuvieron fiel. Lo que los mantuvo fiel es que ellos tenían en su corazón la palabra de Dios, estaban llenos del temor de Dios, la herencia de Jehová estaba en ellos y estaba con ellos. Donde ellos se movían, la bendición iba, la sabiduría estaba en ellos. ¿Sabe por qué? Porque inquirían conocimiento, porque no se negaron a aprender, dijeron, estamos dispuestos. La excelencia de un Daniel en Babilonia no radicó en que él era excelente delante de todos porque sí, era que Dios le exaltaba. Ten cuidado, porque a veces tú destacas por tu sabiduría, no porque Dios te exalte. Porque Dios puede exaltarte llenándote de sabiduría, o tú puedes cargarte de sabiduría y andar mostrando tu sabiduría, y muchos van a alabarte y van a reconocerte, pero en ese reconocimiento no está Dios. Es lo que muchos llaman, es la fama. Es la fama. Porque si tú profundizas en esto, te vas a dar cuenta que Fama era una diosa pagana. Por eso la fama no te lleva a otro lugar que a la muerte. Que es diferente que cuando Dios nos reconoce y Él nos pone sobre. Él no te da fama. Él te da renombre. Porque Él te posiciona sobre su nombre. Y tú traes gloria a su nombre. Y dice la palabra de Dios, y vas a ir conmigo. Quiero que vayas conmigo a Números 27. En Números 27 tú vas a ver una historia. Dice, petición de las hijas de Zelofead. Cuando la tierra se dividió y estaba distribuyéndose la tierra, Zelofead murió en el desierto. Murió con aquellos que no podían entrar en la tierra. Y sabes, las hijas de Zelofead se acercaron ante los jueces y ante los príncipes y dijeron, el nombre de nuestro padre será olvidado. La herencia que él tenía se perderá, porque nosotras somos todas mujeres y solamente los hombres podían heredar. Recuerden que en este tiempo la mujer no tenía voz. En este tiempo la mujer estaba bajo sumisión. Era parte de Dios y del diseño de Dios que la mujer esté sujeta. Y está sujeta, ¿sabes por qué? Porque eso es bendición para la mujer, no como hoy la sociedad lo ve. Porque dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por. Así que la mujer que se sujeta a su marido no se sujeta a su marido porque es débil, se sujeta a su marido porque entiende cuál es su bendición. Entiende cuál es su herencia. Y sabes, estas mujeres venían delante, eran todas mujeres que en ese momento estaban solteras y venían delante de los ancianos, venían delante de Moisés y le decían, nuestro padre murió, no murió con la rebelión de Coré, él no se rebeló, pero sí murió por su pecado, murió en el desierto, pero ¿por qué habremos de perder herencia? Y quiero que vayas conmigo. Y los hijos de Israel en el versículo 8, en el capítulo 27 de Números, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija.
Si no tuviere hija, daréis su descendencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Yo quiero que entiendas algo. Estas mujeres estaban por perder herencia. Y tú dices, estaban hablando solo del nombre de su padre. No, ellos estaban hablando y ellas estaban peleando por una herencia que se iba a heredar. Porque una herencia es justamente eso. Es algo que se hereda de generación en generación. Así que sus hijos, si ellas no peleaban la herencia ahora, sus hijos no tendrían esa herencia. Ellas necesitaban pedir herencia. Ellas necesitaban enfrentar lo que tuviesen que enfrentar, aunque fueran después tratadas de manera insignificante, porque había una herencia en juego. Pero dice la palabra de Dios, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijo. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre sus familias? ¿Por no haber tenido hijo? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Moisés no dijo, no, descártenlas. El padre murió, pero pecó. Su pecado ha caído sobre él y sobre toda su descendencia. Nos dice que él consultó a Jehová. El que responde a continuación y establece como estatuto de derecho es Jehová. No es Moisés. Moisés llevó el caso a Jehová y Dios, dale herencia. Ellas tienen razón, dales herencia. Pero si estas mujeres hubieran permanecido en silencio, hubieran perdido su herencia. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque podemos perder la herencia. Podemos perder la herencia por pecados. Como decía Jeremías, ustedes pecaron y han perdido y van a perder lo que yo les he dado. La herencia que yo les he dado a ustedes les será quitada. Pero ¿sabes? También puedes perder la herencia por quedarte demasiado quietito. También puedes perder la herencia por simplemente conformarte hacia donde tú has estado y hacia donde tú te quieres quedar porque te sientes bien, porque ahí no hay desafío, porque ahí no hay riesgo. ¿Sabes? Siempre la palabra de Dios es perfecta. Cuando tú caminas en su voluntad no tienes miedo. Eso no significa que para tu naturaleza humana caminar en la voluntad de Dios no represente un riesgo. A estas mujeres presentarse a reclamar la herencia de su padre para sus descendientes representaba un riesgo. Allí estaba toda la congregación donde las mujeres no tenían voz y se estaba presentando 5 mujeres que no estaban casadas, que no tenían un hombre que saliese y las defendiese. Eran 5 mujeres que si se mantenían porque tenían que trabajar, porque tenían que encontrar el sustento. Estas 5 mujeres dijeron, no nos quedaremos sin herencia. Y sabes, Dios les concedió herencia. Sí, a veces hay que reclamar la herencia. A veces viene el diablo y te dice, tú no tienes nada, tú no vales nada. Todo lo que has logrado es miserable. Y tú tienes que ir y reclamar la herencia. Y tienes que decir, no, yo no tengo una condición de miseria y de pobreza. ¿Sabes por qué? Porque tal vez mi padre sí pecó y murió en pecado. Tal vez mi madre sí pecó y murió en adulterio y en fornicación. Pero yo reclamo hoy una herencia. Yo reclamo hoy una herencia. Dame herencia. Porque nuestro Padre Celestial nos ha dado herencia por medio de Jesucristo. Tenemos una herencia incorruptible. Una herencia que podemos reclamar, una herencia que podemos pelear, o te puedes quedar justificando tus errores porque dices, es la iniquidad, es esta herencia de maldición que viene de mis padres. Mi padre fue así, mi abuelo fue así, yo también seré así, terminaré en sus mismos caminos, seré un drogadicto, un
un borracho, seré tal vez un homosexual, no importa, ¿sabes? Tú puedes conformarte a cómo ellos eran, o puedes decir, yo tengo una herencia incorruptible. Que tenemos iniquidades, que somos débiles, que nos falta, pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ir a los pies de Jesús. Puedo ir a los pies de Jesús y reclamar esa herencia incorruptible. Yo necesito que tú entiendas la importancia de esta herencia, que estas mujeres no guardaron silencio. Estas mujeres no guardaron silencio. Estas mujeres no se conformaron a lo que les tocaba. Estas dijeron, tenemos herencia. Reclamemos la herencia. Reclamemos la herencia. Y yo no voy a entrar en profundidad, pero después si tú quieres puedes ir y ver qué significaba cada uno de sus nombres. Estas mujeres dicen que eran de la familia de José. Estas mujeres no eran cualquiera, ¿sabes? Eran de la tribu de José. Aquel que, ¿sabes qué hizo? Llegó sin nada a Egipto, pero gobernó Egipto. Así que ellas sabían de dónde venían. No podían quedarse sin herencia. Tenían una herencia en José. Y estaban reclamando una herencia que era superior a cualquier aspecto material. Ellos estaban reclamando la herencia que venía de la tribu de José. Ellos estaban diciendo, aquel que fue llamado el proveedor del mundo, aquel que mantuvo la vida sobre la tierra en un gran tiempo de hambruna, aquel que tenía visión para ver y interpretaba los sueños. Esa es la herencia que estamos reclamando. Danos nuestra herencia, danos nuestra herencia. ¿Tú creías que solamente ellas estaban reclamando un territorio? Ellas no estaban reclamando un territorio, ellas estaban conquistando un territorio espiritual. Tenemos herencia. Somos descendientes de Manasés, el hijo de José. Y todo lo que José cargaba está en nosotras. Todo lo que José tenía está en nosotras. Así como él administró, él fructificó y él hizo todo. Dice que él fue llamado rama fructífera. Todo eso es lo que nosotras hoy estamos reclamando. Entiende la dimensión de la herencia que ellas estaban peleando. Mujeres con visión. Mujeres con entendimiento, con sabiduría, que se proyectaban. No se proyectaban para sí, porque ellas seguirían trabajando como mujeres, pero ¿sabes qué proyectaban? Que su descendencia, que sus hijos iban a necesitar la tierra. Que sus hijos iban a necesitar donde poder fructificar. Que pelearon por ellas. Ellas pelearon por sus generaciones. Esta no es una petición de herencia que se limita a un territorio. Ellas pelearon por su descendencia. Pelearon por sus generaciones. Pelearon, ¿sabes por qué? Por el fruto que darían sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Por eso ellas estaban allí. Una herencia. Una herencia. Entendían que era mejor morir antes que seguir una vida sin herencia. Pero yo no sé si tú estás entendiendo que es mejor morir antes que una vida sin herencia. Antes que una vida sin la herencia que Dios nos ha dejado en Cristo. Que la vida en la tierra no tiene ningún valor, no tiene significado, no tiene sentido si no cargamos la herencia, si no están nuestros ojos puestos en la herencia. Quiero compartir contigo un versículo más. Está en el libro de Reyes. En el libro primero de Reyes. En el versículo capítulo 21, en el versículo del 1 vamos a leer.
no quiero leerlo todo, pero yo voy a contarte más o menos esta historia. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Sabes quién era Acab? Acab era el rey de Israel. Estaba en Samaria, que era la capital de Israel, cuando el reino ya había sido dividido. Y dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Quiero que sepas, la tierra en Israel, por mandato de Dios, no podía salir de las tribus. Por eso estaba la restitución, ¿sabes? Volvía la tierra a su dueño después de que llegaban los 50 años, el jubileo. Con el jubileo las tierras regresaban a los dueños, a quienes Dios le había dado su herencia. Es decir, si alguno de la tribu de José quedaba en deuda con uno de la tribu de Benjamín, cuando llegaba el tiempo de jubileo, la tierra que le había sido dado en pago de esa deuda, la tierra de Benjamín tenía que devolverla y restituirla. No podían perder la herencia. Dios había establecido una manera para que todos lo que Él había dado fuera conservado por cada uno de los propietarios, de los dueños que tenían el derecho designado por Dios. Pero eso Acab, siendo un rey idólatra, teniendo como esposa a Jezabel, no era algo relevante. Eso no era importante. La mezcla a Acab no le importaba. Después de todo, Jezabel era de los sidonios, ni siquiera era de su tierra. Pero este viene y fíjate lo que dice, dame tu viña para un huerto de legumbres. Porque yo voy a decirte algo, cuando alguien viene a buscar tu herencia, ya tiene el objetivo para lo que lo va a usar. Ya en su mente diseñó que le pertenece, lo que va a plantar, lo que va a edificar, ya está establecido en su mente. Ahora yo voy a decirte algo. Si tu tierra está sin fructificar, parece buen negocio. Si tu herencia no es productiva, parece buen negocio, porque estás inutilizando la tierra. La tierra está, pero tú no la produces, tú no la labras, tú no la siembras, tú no estás haciendo nada con esa tierra. Así que cuando viene el enemigo y te ofrece algo que tú puedes evidenciar que puede llegar a hacerte más fácil de hacer productivo, tú la desechas. Pero cuando tú ves que hay trabajo en esa tierra, cuando tú ves como un Nabot que dice, yo habré de darte la herencia de mis padres, ¿es que tú acaso no has visto que todo lo que está aquí sembrado, esto yo lo he mantenido y lo he hecho crecer, pero fue sembrado por alguien? ¿Que esto que yo he recibido a alguien le costó sudor y sangre? Nabot le estaba diciendo, mira, tal vez tú no tienes herencia, tal vez tú no honras a tus padres, tal vez tú no tienes respeto por aquellos que derramaron sus vidas haciendo esto. Tal vez tú no lo valoras, pero quiero que entiendas, guárdeme Jehová de yo entregarte lo que es mi herencia y la herencia de mis hijos y la herencia de mis generaciones. Si tú continúas viendo esta historia, tú vas a ver que hay una Jezabel que organiza todo y a Nabot lo matan. Entonces dice que la palabra de Dios dice que Jezabel le dice, ahora tú que estás tan triste, pobre Acab, ve y toma la tierra que yo ya he conseguido. Escucha, Nabot fue asesinado. Nadie se levantó a reclamar la herencia. Un Nabot defendió con su vida su herencia. El rey vino
¿Y sabes qué le dijo? No, tú puedes ser rey, pero yo tengo a un Dios. Así que aunque a mí me lleve la vida, yo no te vendo la herencia. Yo no te entrego mi herencia. No te la daré, no importa el cargo que tú tengas, no importa lo que tú me vengas a ofrecer, aunque parece llamativo, porque el rey podía haberle dado incluso más de lo que valía la tierra, pero Nabot estaba determinado: no te voy a dar mi herencia yo no te la voy a entregar por nada de lo que tú me ofrezcas. ¿Qué estás recibiendo tú por tu herencia? ¿Qué estás recibiendo tú? ¿Qué estás negociando por tu herencia? ¿Qué estás permitiendo que te ofrezcan? Porque, ¿sabes? Le dijo: no importa lo que me ofrezcas. No, trae las ofertas que quieras traer. Yo no te la voy a dar. Y Nabot defiende con su vida la herencia. Y quiero decirte algo. Que esa herencia le fue devuelta. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 18. Levántate, le dice estas palabras al profeta Elías Jehová: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. No le molestó a Acab todo lo que Jezabel había hecho. Simplemente fue y tomó la tierra, tomó aquella viña. Fíjate, era una viña. Dice la palabra que era una viña. ¿Y qué quería plantar acá? Legumbres. Porque el diablo, siempre que toma lo tuyo, también le cambia el propósito. Es por eso que tú puedes tener un gran siervo de Dios que en la iglesia es un ungido, Dios lo utiliza poderosamente, pero cuando esa persona se equivoca, cae en pecado, no vuelve al arrepentimiento, así tan bueno como fue en el evangelio, así tan bueno es haciendo lo malo. El que es salmista en la iglesia, de pronto entra en el mundo y se vuelve un canal para llevar a la juventud a través de la música al infierno. Y tú dices: son talentos. Si es que Dios te dio talentos a ti, ¿los puedes utilizar para Dios o para Satanás? No es que tú te vuelves menos talentoso cuando sirves a Cristo. Es que el diablo te ofrece más por tu herencia. ¿Sabes cuántos cantantes tenemos que empezaron en una iglesia adorando y sirviendo a Dios, pero hoy están sacando discos y discos porque sirven al diablo, porque la rumba, porque el reggaetón, porque la salsa les trajo más rápido dinero, les trajo más rápido una gloria pasajera, les trajo fama? Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. No eran menos buenos, tenían el mismo talento. Dios nos ha dado talentos, pero el diablo siempre lo tergiversa. Tú tienes una viña que da mosto, una viña que puede alegrar a los hombres, que puede traer ese mosto que alegra el corazón y trae gozo cumplido, pero tú agarras y vendes tu herencia y solo produces legumbres. La Biblia no habla de las legumbres como algo relevante espiritualmente. Habla del vino, habla del aceite y habla del trigo. Habla de la harina, habla del pan como alimento. Y yo necesito que tú entiendas esto. El diablo siempre va a tergiversar. No es que tú simplemente vas a recibir ese pago por tu herencia, sino que el diablo va a tomar lo que Dios te dio y lo va a corromper de tal manera que su sentido y su propósito sean radicalmente opuestos. Y continúa la palabra de Dios, y sabes, en el versículo 18 dice que Elías se levantó y que fue a Acab. Y en el 19 dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado? Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío?
Él respondió: te he encontrado porque Jehová te ha vendido, porque te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Oye, ¿tú me vas a decir que solamente vendiste tu herencia? ¿Tú creíste que estabas vendiendo solo tu herencia? No, es que tú no lo entiendes. Lo que Dios a ti te dio por herencia, te lo dio por estatuto perpetuo. Cuando tú en el momento que dijiste: yo te vendo mi herencia, tú desobedeciste el mandato de Jehová, que te dije: tú vas a labrar esta tierra y sobre esta tierra vas a multiplicarte. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Adán: te vas a multiplicar sobre esta tierra y te vas a ensanchar sobre esta tierra. Esta es tu obligación, esto es lo que yo hoy demando de ti. Y Adán pecó, y Adán fue destituido y fue quitado de la gloria de Dios y fue quitado del huerto. Y le dijo: no supiste sembrar, no supiste cuidar, no supiste cercar, entonces te vas para afuera. Yo planté un huerto, ahora a ti te tocará sembrar. Porque plantar no es lo mismo que sembrar. Porque cuando yo siembro tengo que esperar el proceso de que la semilla crezca y se haga un árbol que fructifique. Pero cuando tú plantas es algo que ya brotó, algo que ya está en crecimiento, y yo lo estoy trasplantando a una tierra para que en esa tierra se simiente. Y eso es lo que Dios le había dado a Adán. Y Adán no lo valoró. Entonces dice la palabra de Dios: te has vendido a hacer lo malo. ¿Tú crees que eres tú solamente el que pierde? No, porque cuando tú vendes tu herencia, cuando tú dejas la visión, cuando tú te inclinas a lo que el enemigo y la tierra te ofrece, entonces el diablo utilizará todo eso para llevarse puesto todo aquello que en ti estaba. Y eso que en ti estaba era para que tú fructificaras y multiplicaras. Para que tú multiplicaras y te ensancharas. Es que tú no dejas un ministerio, dejas todas las almas que Dios había puesto sobre ti. Es que tú no pierdes el testimonio. Es que tú condenas a todos aquellos a los que tú le dijiste que tener fe les servía para caminar en justicia. Y como tú caíste en pecado porque no tuviste temor de Jehová, el conjunto de los que está alrededor de ti dice: si él cayó, yo puedo caer. ¿Sabes por qué murió el hijo de David? No murió porque él se había adulterado con Betsabé. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo: por cuanto mi nombre fue aborrecido y fue tenido en poco por los enemigos, porque tú dejaste que Urías fuera al frente de batalla, y aquella batalla la perdieron y fueron puestos delante de los dioses paganos como un reconocimiento de victoria, porque tú permitiste esa derrota. Y fue mi nombre tenido en poco. Hay que leer Biblia. Porque cada vez que tú decides caminar de una manera incorrecta y le fallas a Dios, tú lo que estás haciendo es poniendo en poco el nombre de Dios. Si el cristiano hubiera entendido eso, ya hace mucho tiempo el mundo sabría la diferencia entre un cristiano y uno que dice cristiano. Pero como todos tenemos gracia, la gracia de Dios es suficiente, entonces simplemente vamos y nos arrepentimos y no entendemos el gran daño que le estamos haciendo al cuerpo de Cristo y no entendemos cuánto daño le estamos haciendo al reino. Y decimos: bueno, cualquiera puede equivocarse. No puede equivocarse cualquiera. Sed santos, porque yo soy santo. Déjame decirte, toda la casa de Acab fue destruida. Su nombre fue raído de la tierra. Su descendencia no fue contada. Pero yo voy a decirte algo. Yo tengo acá en mi palabra a alguien que defendió con su vida la herencia que Dios le había dado. Una herencia incorruptible. Y en el libro de Hebreos, y termino con esto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9,
Dice la palabra de Dios. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y sabes, yo quiero decirte algo, dice que nosotros hemos sido llamados a una herencia eterna. Una herencia incorruptible, una herencia perfecta, una herencia pura. Tenemos una herencia, tenemos llamados. Sabes, tú tienes una tierra que es fértil. Mira, yo no sé cuál es la tierra, cuál es el llamado, cuál es el propósito que cada uno tiene, pero quiero decirte algo, sí sé que Dios te lo ha entregado, Él te lo ha concedido y está simplemente... Y hoy estamos en un punto donde Cristo está a las puertas. Él está viniendo. Y va a preguntarte y va a preguntarme, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No sea que nos encuentre y nos diga, tú te vendiste a hacer lo malo delante de Jehová. Te sentiste cómodo y no defendiste tu tierra. Dijiste, otro debió pelearla mi padre antes de morir. Aceptaste lo que el mundo te ofreció. Perdiste la herencia. Te dio una herencia, te dio un huerto que ya estaba plantado para que tú lo mantuvieras y lo conservaras. Y tú decidiste que esa herencia no era suficiente. Tú decidiste que era más valioso lo terrenal, lo que se perdía. Te saciaste del pan. Te emborrachaste. Tuviste en poco el aceite, tuviste en poco el vino, tuviste en poco el mosto, tuviste en poco el trigo, lo tuviste en poco, mi bendición la tuviste en poco. Tuviste en poco la lluvia temprana y la lluvia tardía y escogiste cavar cisternas rotas que no contienen agua. Fundamentaste tus pensamientos y tus sueños en lo terrenal, lo efímero, lo que se termina, lo que no perdura. Y yo te había dado una palabra eterna y una promesa permanente. Te mandé a establecer altares para determinar los límites de tu descendencia y te cruzaste de brazos. Que no llegue el día en que seamos llamados delante de Dios. Y sabes, ese día llega cada noche cuando tú te vas a acostar y cada mañana cuando tú te levantas. No necesitamos el día del juicio para saber cuándo estamos caminando mal, cuándo estamos perdiendo la herencia. Cada vez que tú llegas al altar de Cristo, que llegas a su presencia, hay una palabra que te está diciendo hoy, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Dónde está lo que te has ensanchado y te has multiplicado? ¿Dónde fue que tú impusiste el reino cuando no puedes ni siquiera dominar tus pensamientos porque no los llevas cautivo a la obediencia de Cristo? Dime, ¿cuándo estableciste el amor y el dominio propio? Cuando caminaste en la herencia que yo te di. Una herencia de poder, una herencia de amor, una herencia de misericordia. ¿Cuándo fue que caminaste en humildad? Cuando no pudiste retener tu lengua de la ofensa o del engaño. Cuando tus ojos fueron más allá de lo que tenían que ir y tu imaginación divagó. Cuando le diste rienda suelta a los deseos de la carne, no porque llegaste al adulterio y a la fornicación, sino porque dejaste que antes pasaran muchas perversiones más. Y sabes, Dios te dice, yo te he llamado a una herencia eterna, a una herencia santa, a una herencia pura. Te saciaste. Te saciaste. Te saciaste, pero mi presencia no es solamente para que te llenes, para que te cambie, es para que te transforme, es para que te haga un gobernador de aquello y un administrador de aquello que yo te di. Amado hermano, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos revele la herencia. Y
que nos ponga el carácter de Cristo. ¿Sabes? Dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. ¿Y sabes qué somos nosotros? Todos hijos. Todos somos hijos. La herencia de Jehová somos nosotros. Y cuando Jesús estaba entregándose, dice, puesto el gozo delante de él. ¿Sabes qué él tenía? Una visión. Él no iba a perder la herencia. Él vino, ¿sabes a qué? A rescatar la herencia. Él vino a rescatar la herencia. ¿Sabes por qué tú puedes rescatar la herencia que has perdido? El llamado que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué tú puedes rescatarlo? Por medio de la sangre de Cristo tú puedes acercarte y decir, yo vengo a rescatar, yo vengo a rescatar. ¿Sabes? Así se rescataba, así se rescataba. Cada primogénito varón que nacía en Israel era rescatado. Se llevaba al altar una ofrenda, se llevaba al altar un sacrificio. Debía ser rescatado el primogénito para que quedara en la familia, porque los levitas habían sido apartados para Jehová. Así rescataba cada familia que tenía un hijo varón primogénito. Y sabes, Cristo envió a su único hijo, la primicia. Él la envió y Él rescató la herencia con lo mejor, lo santo, lo puro. Y hoy nosotros podemos rescatar la herencia que perdimos por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio. Y podemos volver a esa herencia y podemos volver como el hijo pródigo. ¿Sabes por qué la Biblia no habla del desamparado, sino del hijo pródigo? Porque era pródigo, pero había seguido siendo hijo. Porque a los suyos Dios daba hijos. ¿Sabes por qué la Biblia habla de hijos de desobediencia? Porque sí son de desobediencia, pero ¿sabes qué Dios dice? Pero son mis hijos. Los llamo a la obediencia, pero son mis hijos. Están ahora como pródigos, pero son mis hijos y los estoy llamando. Porque hay una sangre que nos permite hoy rescatar la herencia que habíamos perdido. Padre eterno, Dios del cielo, mi alma te alaba y te glorifica. A ti, Espíritu Santo, sea toda la gloria y toda la honra, porque tú sabes, Padre, que no hay sabiduría de hombre, no hay, Padre, conocimientos de letra, sino, Padre, sabiduría de Dios. Que solo soy una boca, Padre amado, que desea que tu palabra me ministre tanto y me cambie tanto que nunca jamás sea igual, Padre. Que sea de bendición para los demás, que sea, Padre amado, más que una semilla, Padre, sea esa espada que corta y separa, lo que tiene el alma de lo que hay en el espíritu, que da discernimiento, que trae renovación de la mente, que cambia. Porque necesitamos ser cambiados. Necesitamos el carácter de Cristo. Yo necesito el carácter de Cristo. No podemos justificarnos en los temperamentos. Necesito el carácter de Cristo. Forma en mí el carácter de Cristo, que no perdió la herencia, que no perdió la herencia, que no cambió, que no permutó, que no se mudó, sino que dijo hasta el final, la herencia lo es todo. Tú eres nuestra herencia, Jehová, nuestra porción. Y nosotros tu herencia, tú ya pagaste el precio. Pues ahora nos toca a nosotros, Padre, la cruz, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo.